Esto es Sin Vueltas. Le sacamos el en vivo esta vez. Sin Vueltas en vivo, lo pueden buscar en YouTube, pero es Sin Vueltas de verano. Exactamente, estamos tomando unas merecidas vacaciones y vamos a recordar en estos días estamos recordando algunos de los programas que tuvimos el año. Y hoy, en particular, Capitán, un programa que dio para hablar, porque veníamos a hablar con el ingeniero Stepanisic, fue creo que al otro día, si no me equivoco, de la gran conferencia de prensa que vivimos y que desató el tema Cardama. Sí, una conferencia de prensa donde el presidente estuvo marginal. Si bien estaba presente entre Alejandro Sánchez y entre Jorge Díaz, uno hacia izquierda, otro a su derecha, el presidente utilizó 1 minuto 40 para hablar de una conferencia de casi 40 minutos, 36, 37 minutos. O sea que la presencia del presidente fue decorativa prácticamente. Pero de todas maneras, en ese minuto 40 habló de estafa y habló de fraude, cosa que después recogieron Jorge Díaz y Alejandro Sánchez e insistieron con estafa y fraude y que el contrato se iba a rescindir. Sí, señor. Iniciamos el camino para rescindir el contrato. Por ahora, solo hay una denuncia innominada sobre un supuesto fraude y después no hay nada más. Después hay idas y venidas, contradicciones en el gobierno, que sí que estamos negociando, no que no estamos negociando, y un mar de incertidumbre sobre una operación de compra de las necesarias patrullas oceánicas, un acuerdo desde hace más de 20 años, que no lo ha concretado ningún gobierno. Y parece que este gobierno está dispuesto a tirar abajo el negocio del único gobierno que logró avanzar sobre esa materia. Un tema que, como dijimos, arrancó acá a finales de octubre y por lo menos hasta el momento de hoy lo hemos seguido tratando y no sabemos muy bien cómo va a terminar. Así que los invitamos a que nos acompañen y a repasar este capítulo de Sin Vueltas. Muy buenos días, bienvenidos a Sin Vueltas esta mañana. Este foro amplio, nacional, cívico, democrático, independiente, popular, solidario, campero, urbano, liberal y republicano. Buen día, Nicolás Scioscia. Muy buenos días, capitán señor Fernando Marguerite, y muy buenos días a toda la teleaudiencia. Pero qué Sin frío, la Vueltas. pucha que lo tiró. Qué frío que hace, ¿no? Está frío, sí. Está frío, Sí, ya che. se acabó. Es lo que digo yo. Se acabó, pero Se volverá. acabó. Todo lo Todo bueno vuelve. todo lo bueno se termina. No, pero vuelve. ¿Sí? Todo lo vuelve, dura poco lo bueno. Sí. Dura poco, ¿viste? Sí, se termina. ¿Eh? Se termina. Todo se termina. Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Nada puede escapar. Todo tiene Martes 28 soy, ¿no? Cumpleaños de Marta Spiller, mi señora progenitora. Le mandamos un beso muy, muy grande a su mamá. La madre mía y de 5 más. Somos 6 hermanos. Paridos por la misma matrona. ¿Eh? Vieja, feliz cumpleaños. Feliz cumple para ella. Después pasaremos a saludarla como corresponde. Parece muy bien. 28 de octubre, 15 grados de temperatura máxima para el día de hoy. Sí. Ahora hay 12,4, según dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Arim permanece en su cargo. Sí, señor. Arim Elevasor permanece en su puesto Danza. a 10 meses del gobierno. Danza permanece en su puesto. Cairo cayó. Koch cayó. El Colorado cayó. No me acuerdo nunca el apellido del Colorado. Viera. Viera cayó. Pero Arim y Danza permanecen estoicos en sus lugares de trabajo, aún haber uno defraudado al fisco y el otro persistir en la violación a la ley y a la Constitución. Sin embargo, ahí están. Lo político está por encima de lo jurídico, dijo el líder del sector fallecido que hoy gobierna el país, el MPP, el Movimiento de Participación Popular, que tiene bajo su ala el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, aquellos que otrora atentaron contra las instituciones y generaron guerrilla, muerte y destrucción. Asco le tengo a la caña y a la mujer
cuando es mala. Ah, ujú. La caña, porque me mama. Sí. Y la mujer, porque me olvida. A la mujer de la vida era, ¿no? ¿Cómo? A la mujer de la vida era para que rime con olvida. Ah. Asco le tengo a la caña de la mujer de la vida. La caña porque me mama y la mujer porque me olvida. Ah, carajo. Bueno, asco es una palabra media fuerte. Sí, para acá, cancelable. Sí. En principio cancelable. Sí, cancelable, pero tantas cosas son cancelables. A mí esta generación de cristal me tiene las pelotas al plato. ¿Qué querés que te diga? Pelotas siempre hablando de ese esférico que Las se de tenis, utiliza, como dijo la claro, ese comunicadora. esférico que se utiliza para diversos deportes. El béisbol, el tenis, el frontón, Sí. la paleta vasca, el fútbol Sí. y varios deportes más que se juegan con pelota. Bueno, muy bien. ¿Qué nos depara la jornada de hoy? Bueno, tenemos, para empezar, bueno, pasó Pasó la garza. Pasó el carpincho Agustín por abajo de la cama. No, en realidad, en principio, tenemos varias noticias que supongo que iremos tocando, pero hoy, como todos los martes y como es costumbre de los martes, tenemos la visita y presencia del ingeniero Alejandro Stepanisic, que en un ratito nada más nos va a estar acompañando y no sé con qué temas viene, pero me imagino que hay mucha cosa de coyuntura para charlar. Por ¿Viste que otro hubo lado, sí, dale. ¿Viste que hubo como una marchita atrás, no? Del gobierno. Y una cosita. se prepara la marcha atrás. Sí. ¿Viste cuando escuchás? Sí. Sí, claro. Los Y vos autos sabés modernos. que algo viene. Sí, apretá el embrague porque le va a partir todos los dientes a la caja a cambio. Sí. Empezó a hacer. Pará, apretá el embrague, pacha. Sí. ¿Eh? Sí. Se está preparando la marcha. Se ve que alguien agarró y dijo, paremos muchachos porque Vamos a la paliza con esto. me parece que nos apuramos un poquitín. Me parece que nos apresuramos un poco. Pasaron muchas cosas. En principio, pasó que reapareció políticamente el ex presidente, el presidente de la calle Pou. Sí, efectivamente. Sí. Apareció el presidente de la calle Pou. Hubo reunión del directorio del Partido Nacional, en donde se juntaron para hablar del caso Cardama. El oficialismo respondió, el Pacha Sánchez respondió. Ajá. ¿Quién más? Fernando Pereira. Fernando Pereira. Fernando Pereira. Sí, exactamente. ¿Qué más hubo? Salieron al unísono. Sí. Todos a pegarle al presidente de la calle, al expresidente de la calle. Sí. Y bueno, es una reaparición política que de alguna manera justificaba la misma los hechos, ¿no? Y La sí puede acusación tan fuerte de la conferencia de prensa, teledirigida además, porque no hay otro que pueda haber estafado al gobierno o, ¿cuál era el otro término? Estafa o Fraude. fraude, defraudado o estafado al gobierno, que el gobierno del presidente de la calle o el presidente de la calle mismo. Si aceptó una garantía que no correspondía aceptarla y que era trucha solamente para sacar el negocio, se iba a parecer mucho al aval trucho de los aviones de Pluna. De Cosmo, la empresa Cosmo. Claro, que compraba la empresa Cosmo. Se iba a parecer mucho, porque aceptar un aval trucho por la compra de unos aviones, de todas maneras, no era peor que darle el aval del Estado a la empresa Leadgate. Fue peor todavía. Lo de la empresa Leadgate fue peor, porque la garantía de la venta de los aviones, vendimos los aviones y la garantía fuimos nosotros. A Campiani, antes de Hernán Antonio Calvo Sánchez. O sea, esa era peor todavía. Pero después, la otra truchada, que el propio Mujica dijo, el remate va a durar 5 minutos, porque la tenía toda clarísima que iba a durar 5 minutos, porque ya sabía quién lo iba a comprar, pero no. Se cagó la piola, hablando mal y pronto. Y terminaron procesados un presidente del Banco República y un presidente del Banco Central, que no es poca cosa. Terminó los gobiernos del Frente Amplio con un vicepresidente procesado, un presidente del Banco República procesado y un presidente del Banco Central procesado. ¡Ah! Agarrate, Catalina, ¿no? Y pensar que los corruptos son otros. Es tremendo. Señalan con el dedo a los corruptos como si fueran la reserva moral y tienen
lo más alto en que se puede estar en la administración pública y en economía, procesados, con penas de la justicia. Un vicepresidente de la República, hay que llevar esa, ¿eh? Que el colchón, ¿qué colchón ni colchón? Colchón, y esa es, esto es como Elliot Ness, como Al Capone. Al Capone cayó preso por evasión de impuestos y había matado 400, por asesinato no cayó nunca, cayó por evasión de impuestos. Este cayó por el colchón, pero andá a escarbar ahí, revolvé un poquito, revolvé otras historias que no las voy a mencionar ahora. Sí, igual te voy a decir, la verdad, este caso de Cardama promete tenernos así durante meses, porque saltan cosas todos los días. Ahora, por ejemplo, no sé si viste que parecería que hay una firma trucha. Ajá. En la garantía. No me digas. Sí. Bueno, por la garantía, a todas luces es toda trucha. No, bueno, pero una cosa es que la garantía, que la empresa sea una empresa trucha, que no tenga las posibilidades de garantizar esos 4 millones de euros, que no exista, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa distinta es que el documento sea trucho. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, sí. Parece que hay un escribano, hay un notario que dice, opa, esa firma no es mía. La firma, el notario que certificaba que la firma del representante estaba, no sé cuánto, agarró y dijo, no, esa firma no es mía. Y yo no tengo ninguna constancia de haberla hecho. Por otro lado... se empieza a aparecer hasta el caso de Charles Carrera. Pero decir que eso no se pena, acá no pasa nada, porque falsificación de documento público, le sacaron ese cargo a Carrera. O sea que podés falsificar falsificación ideológica. Podés Le sacaron falsificación ideológica. Bueno, falsificación ideológica, se lo puede sacar nomás que no pasa nada. Ahí va. No, y la otra noticia que en realidad acabo de leer, no lo tengo chequeado ni nada, y aparte por donde viene, habría que chequearla. No te brinda garantía. Bueno, sí, ponele que sí, pero nada. Según peritos navales, Cardama lleva un 20% del total de... Según los peritos navales. Sí, señor. Y vamos más de la mitad del plazo, según lo que dice esta noticia. Pero ¿quién es la fuente de la noticia? Es importante. Sí, Eduardo Preve. Eduardo Preve dice que va al 20%, según Que, no, peritos dice navales. que, le leo exacto, dice, la primer patrullera de Cardama lleva 20% del total construida y ya va más de la mitad del plazo, según peritos navales. Bueno, habrá hablado con los peritos navales este muchacho. Sí. A ver. Pero si va el 20%, el Estado pagó 2 cuotas mal pagas. 3. No, 2 durante administración. Durante la gestión de este gobierno. Sí, habría que ver exactamente la noticia, pero bueno, nada. Digo, a ver, si esto... Bueno, ahí habría otra irresponsabilidad. ¿Cómo pagaste la guita que pagaste si el avance de la obra va en consonancia con el proyecto? Aparte acá hay una cosa. Se cumple, Cardama cumple con los plazos y con el contrato o no cumple con los plazos y el contrato. Y después está el gobierno. ¿Quiere que llegue a buen puerto este contrato o no quiere? Porque ayer, parecería que no. Como muy bien dijo el doctor Sierra, el representante legal de Cardama, que hablando como abogado dijo, los contratos se firman para cumplirlos. La finalidad principal de firmar un contrato es que ese contrato se cumple y se lleva a un puerto. Sí, salvo que quieras estafar. Bueno, por supuesto, salvo que alguien quiera estafar a la otra parte. Exactamente, salvo que exista algún tipo de... un contrato y después no lo cumple. Salvo que exista algún tipo de mala fe y vos te quieras usar una de esas cláusulas, algún tipo de cláusula que te conviene a vos y lo hagas caer por cualquier razón. Entonces, cuando hay buena fe y las dos partes lo que quieren es cumplir el contrato, y bueno, yo no te digo que tenga flexibilidad ante cualquier cosa, pero empecé a decir, bueno, si vas sin cumplir el contrato, atento acá, porque donde incumpla se complica la cosa, en prolija la plana. Pero bueno, nada, eso sobre el tema... Debe ser muy fácil constatar en qué porcentaje de la construcción lleva el barco. Yo calculo que sí. Debe ser muy sencillo. Para el que sabe... Es raro que salte ahora, además. Para el que sabe...
Pero es raro que salte ahora, después que hiciste los otros 2 pagos, que tenés veedores en Vigo, y ahora salta que no lleva el 60, que lleva el 20, que está atrasado. Pero bueno, démosle en este caso. Ojo, yo no sé si está atrasado, porque capaz que viene alguien que sabe de esto y dice, no, pará, no está atrasado. El 20 está correcto porque es el 20% del total, pero significa que es el 60% de la estructura, no sé qué, no sé cuánto. Acá, ¿sabés lo que pasa? Y caigo yo me meto en esta volada. Hay mucha gente opinando, me meto acá, opinando sin tener ni la más remota idea de un montón de cosas. Que está bien, es lo que hacemos generalmente. Es lo que hacemos generalmente, porque nos tiramos al agua y opinamos. Pero hay muchas veces que las cosas tienen variantes técnicas y lógicas que uno no entiende y no las saca por un simple razonamiento sencillo. Bueno, pero en esa caemos todos. Porque yo escuché a Javier García, se lleva el 60% del barco. Escuché a Castain Debat, se lleva el 60% del barco. O sea, si no es verdad, está todo el mundo repitiendo de acuerdo a la conveniencia, el 60% del barco, el 60% del barco, y nadie tiene idea. Sí, exactamente. Y si no es el 60% del barco, nosotros vimos en algún lado cuánto tendrían que ir, cuánto debería ser el avance a esta altura, porque capaz que está bien que sea el 20, el 25%, pero el 60% de la estructura en acero. Tengo el 60% del primer barco y el 90% de los materiales ya conversados, comprometidos. Exactamente. Exactamente. Yo ya te digo, yo lo tomo, por ejemplo, con algo que sé que es el avance de una obra de construcción. Y sí, yo qué sé, vos lo que vas presentando son los avances de obra y a partir de eso se va pagando. Y vos después tenés un cronograma y vas viendo a partir de qué hitos van y cómo se va avanzando en estas etapas. Bueno, vos sabés si la obra va más o menos adelantada, va más o menos bien. Y convengamos una cosa, y todas las obras más o menos tienen un contrato de construcción. No hay una sola obra que cumpla. Hay una persona que ha estado en la administración pública, ha hecho este tipo de contratos con terceros, que se ha manejado. No debe haber un contrato único modelo, debe haber formas de contrato, pero que nos puede ilustrar de cómo se manejan estas cosas desde el Estado, que es el ingeniero Alejandro Stipanisic. Muy buenos días, Alejandro. ¿Qué tal, Nico, Fernando? Buenos días. Veo que la mano viene picada ya. No, pero estamos con este tema que no es el único. Hay otros temas, que no lo dejemos todo de costado, porque si no parece que estamos haciendo los deberes de alguien. Ayer habló el presidente de la República, el expresidente Luis Lacalle, salió al ruedo político, aclaró además, ahora que no tengo ninguna manía desde el punto de vista restrictivo en cuanto a hablar de estos temas, explicó su posición. Pero ahora estábamos con este tema que dice el Eduardo Preve, periodista, dice, bueno, no se lleva el 60% del barco construido, se lleva el 20%. Y nos descoloca de vuelta, porque entonces no sabemos quién está diciendo la verdad. 60% dijo Cardama, 60% repitieron Javier García, Armando Castain Debat, el propio presidente de la República, pero dicen que lleva el 20%, según los marinos consultados, los veedores. Y estamos en una situación que no sabemos y decía bien Nico, estamos todos opinando sobre la base de algo que en términos generales desconocemos bastante de cómo se manejan este tipo de contratos en el Estado y tema cumplimientos, garantías y la mar en coche. Sí, y cómo se avanza realmente en un astillero naval con un barco. No tengo ni idea. También hubo una lucecita ahí que alguien del gobierno dijo, bueno, sí, nos tendremos que sentar a conversar con el Pacha Sánchez. El Pacha Sánchez, que es de alguna manera un inicio de marcha atrás en la postura original, cuando se presentó una denuncia ante Fiscalía por defraudación o por estafa, por supuesta hechos vinculados con actos ilícitos. Pero puede haber un reacomodamiento de las piezas. El presidente de Lacalle dijo ayer, nosotros no estábamos de acuerdo con el tren, con algunos aspectos del tren o con algunos aspectos del negocio con UPM, pero fuimos y conversamos con la gente y encontramos una solución y lo pusimos. Bueno, en este caso esa instancia todavía no había llegado. Aparentemente podría, por los dichos de Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, podría darse esa instancia y ahí empezará a jugarse otro partido.
Fernando, Nico, yo creo que acá hay dos planos paralelos que voy a tratar de abarcar. Uno, los hechos que sucedieron desde la conferencia de prensa hasta ahora, y otro es el mecanismo, como preguntaban ustedes, el mecanismo de contratación y de control de obras en el Estado o en cualquier obra privada. Sí. Voy a referirme primero a lo de la conferencia de prensa. La conferencia de prensa tiene una magnitud y una trascendencia descomunal en Uruguay, porque habla el presidente de la República, y cuando el presidente de la República es porque tiene algo muy importante para decir. Es la segunda vez que convocan a un presidente de la República, al presidente de la República, para hacer anuncios pseudo catastróficos y después pasan los días y los anuncios se van diluyendo. En el primero te comprenden las generales de la ley porque era vinculado con las pérdidas en con ANCAP. La situación financiera de ANCAP. De ANCAP, y 2 meses después decían que los resultados de ANCAP eran muy buenos. Sí, correcto. Lo mandaron a la guerra con un escarbadiente a Yamandu Orsi y creo que en esta oportunidad, lo dije el primer día, lo expusieron de una manera increíble. Utilizó 1 minuto 40 Yamandu Orsi de una conferencia de prensa de más de 30 minutos. 1 minuto 40 habló el presidente, el resto hablaron Jorge Díaz, básicamente, y algo Alejandro Sánchez. A ver, la presencia del presidente de la República legitima y fortalece la posición de quienes lo acompañan, ¿no? Con lo cual, eso que decís vos, ese término que utilizás vos, creo que es el más correcto. Exponen al presidente de la República a datos que evidentemente no estaban del todo contrastados. Pero en esa conferencia de prensa se habla de defraudación y de fraude y de denuncia penal. Y de estafa. Sí. Cuando vos juntás esos conceptos y el entorno, yo cuando me enteré de la conferencia de prensa dije, qué macanas se mandaron, los que hicieron los contratos, los que lanzaron la obra y todos los que desde marzo hasta ahora están controlando la obra. Sí, fue lo que pensamos. Porque la obra arrancó. Y dije, qué lío que tiene que haber acá. Cuando yo salto de la conferencia de prensa a las declaraciones, a las últimas, mirá, no es que estén poniendo la marcha atrás, ya hay una marcha atrás. Porque no se puede pasar en 30 segundos de decir defraudación, estafa, fraude, denuncia penal, ir a la justicia, ir a la fiscalía y proponer, después mostrar descontento por el fiscal que toca, ¿no? Que no es otra cosa menos, y ahora estar hablando de mediación. Estar hablando de respetar los contratos, de respetar las pautas de los contratos y de iniciar proceso de mediación. Y yo lo que les voy a explicar es lo siguiente. En todos los contratos, perdón, no soy abogado, voy a entrar en un terreno que no es de mi especialidad, ¿no? Pero en todos los contratos hay un espíritu y hay una letra. La letra y el espíritu tienen que coincidir. Y una de las cuestiones más importantes del espíritu es la buena fe de los contratantes, la buena fe en el actuar. El hecho de que si hay un problema se tiene que tratar de resolver. La mediación a la que ahora se está hablando es un proceso formal en el cual las partes convocan a un tercero o a un grupo de terceros para que medie. Y generalmente eso es cuando se rompió el afecto social, cuando se rompió las posibilidades concretas que tienen las partes para llegar a un acuerdo. Es un caso extremo en donde entiendo yo que el disparador tiene que ser un incumplimiento. Estamos hablando de un contrato de 90 a 100 millones de dólares para una construcción que no es sencilla, una construcción que acá en Uruguay no se puede hacer. Las reparaciones navales, la verdad que perdieron muchísima actividad en Uruguay después de la pérdida del dique Chacos, pero si estuviera el dique Chacos no se podía hacer esa construcción acá. Es una construcción muy especializada, son barcos relativamente grandes y con un equipamiento interesante. 100 millones de dólares el contrato. Que incluye armamento, ¿no? Que eso es un elemento a tener en cuenta. Y tecnología. La demora en las garantías, en conseguir las garantías, está justificada un poco en esa. Pero vamos a tratar de dimensionar, ¿no? Porque estamos hablando de conferencia de prensa con el presidente de la República, secretario de Presidencia y prosecretario de Presidencia, o sea, la cúpula del Ejecutivo. A ver, para que tengamos en cuenta, ¿saben cuál es el único documento que el presidente de la República firma solo? En el momento de la asunción, cuando designa al secretario de Presidencia. A partir de ahí, el presidente ya no firma nunca más solo, siempre firma con el secretario de Presidencia o en el Consejo de Ministros. Sí. Entonces, que estén juntos en una instancia el presidente, secretario y prosecretario, estás hablando del vértice del Poder Ejecutivo.
¿tá? Y si se habla de fraude, estafa y defraudación, estamos hablando de cosas serias. Pero 100 millones de dólares. Se lleva pagado alrededor de 30 millones de dólares. Y la garantía es por 5 o 8 millones de dólares. Son dos garantías. ¿Tá? La garantía que está... Una de fiel cumplimiento y la otra... ahí está. Entonces, estamos hablando de dimensiones diferentes. Quedan por pagar alrededor de 70 millones de dólares. Si la garantía es imperfecta y tú entendés que la garantía es imperfecta, comprobás que la garantía es imperfecta, comprobás que vos me dijiste, Fernando, que si vos no pagás el alquiler lo pagaba Nico, y Nico resulta que se fue a vivir a Europa y está ahí localizable, entonces pusiste una garantía que es imperfecta. ¿Sabés lo que ocurre para el Estado uruguayo? Se le da la posibilidad de que el Estado uruguayo no pague las facturas y cubra con el pago de facturas, con la demora en el pago de facturas, se puede ejercer una presión suficiente al contratista para que perfeccione la garantía. Ahora, eso es si están todos los canales rotos. Si los canales de comunicación no están rotos y vos tenés un diálogo fluido, esas cosas se arreglan. Y no es que se arreglen con un café o con un asado, como alguien dijo. Es lo que corresponde a la buena fe de los contratantes. Corresponde que se actúe así. No es solo por papeles, no es un intercambio epistolar entre el contratista y el contratante. Yo cuando entré a la refinería durante muchos años, fui controlador de obra. Fui sobrestante, fui controlador, fui liquidador, fui jefe de obra en determinadas circunstancias. O sea, que sé muy bien cuál es el mecanismo de contralor. Tú cuando contratás algo, lo contratás, lo dejás en un contrato, lo dejás por escrito y se cumplen reglas. Y como bien dijo Nico, en el correr de una obra tan compleja, hay, en rigor, hay muchísimos incumplimientos de las dos partes. Muchísimos incumplimientos. Y ninguna de las partes entiende que esos incumplimientos sean tan graves como para rescindir un contrato. Correcto. Porque desde la conferencia de prensa hasta ahora hablamos de denuncia penal y la decisión firme de rescindir el contrato. Y ahora vamos a disparar los mecanismos contractuales para no rescindir el contrato. Lo que se debió haber hecho antes. ¿Está? Y eso y se menciona una mediación que es un instrumento formal al cual no vamos a llegar porque hay que pagar para la mediación. Y hay que pagar mucho dinero para la mediación. Entonces, lo que el contrato dice mediación, y acá se entiende que es una puerta que se abre. En realidad es la puerta que siempre estuvo abierta, que es levantar el teléfono, hacer una reunión, ponerte muy firme y decir, señores de Cardama, ustedes tienen una garantía que es imperfecta. Y que si yo tuviera que ejecutar la garantía, si yo tuviera que ir a reclamar la garantía, es probable que no la pueda cobrar. Empezamos con un montón de, como se llama en computación, un montón de if anidados, ¿no? Sí tal cosa, pero sí tal otra, pero sí tal condicionales, otra. Sí. Tiene que haber un incumplimiento. Como hay un incumplimiento, yo reclamo. Como el reclamado no paga, yo reclamo la garantía. Como la garantía no paga, yo reclamo contra la garantía y ejecuto acciones judiciales contra la garantía y contra el garantizado. Nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Entonces me da la sensación... No solo no pasó, sino que se omitió hablar específicamente de la garantía en una reunión que hubo el 10 de octubre con el empresario Cardama. Y eso, ya lo dijo Cardama en declaraciones, pero cuando yo me enteré de la circunstancia dije, eso es una prueba de, no sé si de mala fe, pero por lo menos no actuar de buena fe. Sí. Y eso es lo principal que la justicia después evalúa cuando hay reclamos recíprocos. Pero atrás de todo esto, y después si quieren especificamos un poquito más cómo es la ejecución de la garantía, ¿no? Pero detrás de todo esto estamos perdiendo de vista de que el país en el 2014, y tendría que haber sido mucho antes, llegó a la conclusión de que se necesitaba custodiar el mar uruguayo. El presidente Lacalle habla de que hace 20 años que hay un consenso de que es necesario la incorporación de esas patrullas. Consenso habló. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el mar, que tiene una superficie más grande que el territorio en tierra firme,
no está custodiado. ¿A alguien se le ocurriría que el ejército no controlara la frontera seca en Artigas, en Rivera, en Cerro Largo, en 33? ¿A alguien se le ocurre que la Armada Nacional a través de la prefectura no custodie el río Uruguay o la laguna Merín? ¿A alguien se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre que fuera de Montevideo nos vamos unos kilómetros al sur de Montevideo y es tierra de nadie porque no hay presencia policial o militar, policial de la prefectura o militar en nuestro mar? ¿A alguien le preocupa eso? Bueno, a mí me preocupa mucho. Tenemos más superficie de mar que de tierra firme. Tenemos tantas o más riquezas en el mar sin explotar que en tierra firme. Porque cuando hay un conflicto en la pesca y no salen a pescar los barcos uruguayos, hay otros barcos que están pescando. Y en todo caso podríamos decir también, entra tanto tráfico de drogas por el mar como por tierra firme. También podríamos involucrar. Ahí está, entonces a eso iba también. Además de las riquezas naturales, está el hecho de la custodia de nuestra soberanía. Todos estamos viendo lo que está pasando en el Mar Caribe, en las costas de Venezuela, y cómo Estados Unidos, en aguas internacionales, está bajando, está hundiendo lanchas, barcos, un submarino, ¿sí?, que trafican droga. Eso es lo que ocurre para que haya comercio internacional lícito o ilícito. Tiene que haber vías de transporte, vías de comunicación. Y si esas vías están libres y no tenés control, es mucho más fácil para los que trabajan en negro, para los que no cumplen con la ley. Entonces, acá el fondo del asunto es, necesitamos esas lanchas. El país las necesita, y las necesita bastante más que otras cosas. Bueno, pero ese es un tema. El país necesita las lanchas. Ahora, la forma de comprarlas, lo que está en cuestión es la forma de comprarlas. No, pero a lo que voy es que si la prioridad es comprar las lanchas, y vos tenés lanzado un procedimiento de compra de esas lanchas, por imperfecto que sea, la prioridad uno tiene que ser, vamos a cuidar tener esas lanchas. Salvar las imperfecciones. Entonces, vamos a corregir, vamos a salvar las imperfecciones de forma inteligente y gestionando. Y me parece, por lo menos es mi impresión personal, que no es la forma de iniciar el recorrido, el camino, uno de los tantos caminos, como se menciona ahora, para resolver las imperfecciones, llamar a una conferencia de prensa con el presidente de la República hablando de defraudación y de estafa. ¿Tá? Estafa, defraudación, fraude, denuncia penal, justicia, son términos demasiado pesados y hay que ser muy prudente. Y apuntando claramente a las autoridades de gobierno anteriores, o sea, una operación política escondida detrás de una supuesta irregularidad administrativa. Sí, a ver, es que yo estoy seguro que hay una imperfección formal y hay una imperfección formal que, a ver, primero que no hay grave. Entiendo, de nuevo, no soy abogado, pero entiendo que no hay estafa porque no hay... podrá haber una presunción de estafa o una intención de estafa porque no hay daño todavía. Porque la garantía no se tiene que ejecutar cuando se le da la gana a alguien. Se tiene que ejecutar una garantía cuando hay un incumplimiento, cuando la otra parte incumple. No, lo que se omitió es revalidar la garantía en tiempo y forma. O sea, es una cuestión administrativa. Pero después, la validez de la garantía se cuestiona después, pero con esa garantía el Estado uruguayo en esta administración hizo 2 pagos. Exacto, ahí vamos. ¿Y contra qué hiciste los pagos? Contra certificaciones de terceros, el Lloyd's Register, que es una entidad independiente que juega su prestigio en el mundo certificando cosas imparcialmente. ¿Tá? Cuando estas entidades certificadoras se meten, cuesta carísimo una certificación de una entidad de estas características. ¿Por qué? Porque esta gente se asegura por todos los medios que su evolución, su certificado sea imparcial, no afecte a uno o a otro de las partes intervinientes. Lo que hacen estas entidades es certificar el avance de obra. Y el avance de obra se certifica por hitos de construcción y por un montón de otras variables, como por ejemplo la cantidad de toneladas de acero montado. El diseño del barco requiere X cantidad de toneladas de acero, de chapas de acero montadas.
¿Cuántas van? ¿Cuántas toneladas se compraron? ¿Cuántas ya se soldaron? ¿Cuántas están en prefabricación? ¿Cuántas están en el depósito para...? Todo eso va sumando con una determinada ponderación al avance de obra. Entonces, si el avance de obra es 20% o es 60% de una lancha, de una de los buques, ¿ah? Mira, a mí me tiene sin cuidado. Sí. A mí me tiene sin cuidado. Lo que está claro es que, primero, la certificación del avance de obra la hizo un tercero independiente y que con esa certificación el Estado uruguayo convalida y legitima certificación habiendo pagado. Y eso se hizo en esta administración. Entonces, si vamos a hablar de irregularidades, vamos a tener que sumar un montón de actores en esto. Sí. ¿Tá? Especialmente los 2 oficiales de la Armada que están allá, que habrán o no habrán certificado lo mismo que el certificado independiente, que habrán visto o no habrán visto. Hay fotografías, o sea, no estamos hablando de un astillero fantasma, no estamos hablando de una obra que no se hace. Pero aparte, insisto con esto de realmente no saber y opinar sobre lo que uno de verdad no sabe, porque estamos hablando de eso, que lo vos decís, si es el 20% o el 60%, yo que sé ese 20% cuánto significa de tiempo. Porque vos no sabés cuál es la rapidez que tienen las tareas que faltan. Claro. Y la celeridad que vos tienes las tareas que faltan. ¿Cuáles son los cuellos de botella que tiene la construcción de las OPB para llegar al 100%? Y puede pasar que vos te lleve, puede pasar muchas cosas que vos te lleve el 50% del tiempo a hacer el 20% del avance. Y vos, en el 50% del tiempo que te queda, vos tenés tareas que son más rápidas porque las primeras, te quiero decir... Después hay un montón de gente opinando sobre el porcentaje porque vio una foto. Y cuando digo un montón de gente no me refiero a nosotros en redes, nosotros digo yo, me refiero a gente o jerarcas, yo que sé, en programas de televisión diciendo, no, yo vi incluso periodistas, vi una foto y claramente no va el 60%. ¿Y vos cuántas OPB viste construir, amigo? Yo qué sé, si va el 60%, no va el 60%, para mí, yo estoy de acuerdo con que va el 60%, va el 20%, no estamos opinando sobre la nada mismo. Sobre la nada mismo. Nico, vos lo habrás estudiado y lo habrás sufrido en las obras de arquitectura. Todos los proyectos, el avance de los proyectos describe lo que llaman las curvas S. ¿Sí? Los proyectos, cuando se inician, cuando dicen, bueno, vamos a empezar la obra, vamos a empezar el proyecto, vamos a empezar la construcción, piensen en un edificio, ¿no? ¿Cuántos meses pasan hasta que vos ves una columna con hormigón, hasta que vos ves una planchada? ¿Cuántos meses pasan desde que hiciste el primer piso hasta que hiciste el último piso? ¿Y cuántos meses pasan después de que está todo el edificio aparentemente terminado, y que hasta le pusieron los vidrios por afuera, viste que ahora forran de vidrio para que no se vea para adentro? Sí, y están 5 meses más y vos decís, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿No? Es una curva S. ¿Qué es la curva S? La curva S dice que cuando vos estás en el primer tercio del proyecto, para simplificar, vos vas pasando unidades de tiempo, días, meses, semanas, y el avance es poquito. Llega un momento en que hay un gran impacto en el avance porque en poco tiempo se avanza mucho. ¿Sí? Vos haces el primer piso de un edificio de 20 pisos. Haces el primer piso y capaz que llegar al primer piso, no sé, te lleva 4 meses, 6 meses. Y después en un mes pasa hasta el piso 10. Decís, ¡pa! ¡Qué rápido que va la obra! No, es que en el medio, cuando vos agarrás un determinado ritmo de obra y de repente vos ya superaste las etapas iniciales de preparación, lo aparente es que se construye rapidísimo. Pero después vienen las terminaciones. Todos hemos tenido alguna obra en casa, el baño, la cocina, ¿no? Romper es un día. Poner los azulejos son 4 o 5 días. Las terminaciones te llevan mucho más. Y cuando tenés eléctrica, cuando tenés pintura, más todavía. Imagínense ahora un barco en donde hay que movilizar a 500 personas que están trabajando en el astillero, o que se dice que están trabajando en el astillero, en un barco de 100 metros de eslora, creo que tiene. 85. 85 metros de eslora, o sea que es un volumen considerable, es un espacio considerable. Imagínense que ese espacio se tiene que haber preparado para hacer la obra, y se prepara la obra en Salto, cerca del estadio Dickinson, no me acuerdo bien dónde era, en la avenida Viera, creo que hay una lancha como de 70 metros de largo, que era una lancha de las que se usaban para ir a Concordia, que la construyeron
y no sé si después alrededor se empezaron a construir casas y la lancha quedó adentro de un terreno y no se puede sacar. Entonces, imagínate la preparación que tiene que tener un astillero de estas características para hacer una lancha de 85, un buque, ya no es una lancha, de 85 metros de eslora, ¿sí? Con armamento, con tecnología, con espacios para la tripulación, para después botarlo al mar. Toda esa preparación lleva un montón de tiempo. Entonces, si estamos en el 20, en el 30 o en el 60, mirá, eso lo va a decir alguien independiente y alguien que sabe bastante más que nosotros. Lo que sí está claro, lo que sí es incontrastable, es que este gobierno ya pagó. Sí. Pagó 2 cuotas, entiendo. Y si pagó 2 cuotas, es porque certificó que ese avance ocurrió. Claro. Así que eso no lo discutamos más. Si la garantía es imperfecta, utilicemos los mecanismos de la relación contractual sana para perfeccionar esa garantía, para arreglarla. Ahora, tú no rescindís, esa rescisión unilateral que anunció el gobierno, las máximas jerarquías del Poder Ejecutivo la semana pasada, la rescisión unilateral no tiene justificación suficiente. La rescisión es una acción que no es equivalente, que no es ponderada frente a el supuesto incumplimiento. Sí, yo no conozco los términos del contrato totalmente, pero quizás esté establecido en el contrato alguna rescisión unilateral. Pero ¿cómo vas a rescindir un contrato si pagaste 30 millones de dólares y la garantía es por 5 o por 8 millones de dólares? Bueno, ¿Cómo vas a rescindir el contrato habiendo pagado 30? En el medio hubo un vencimiento de la garantía, tenía 30 días para presentar la garantía y no la presentó dentro de los 30 días. Fernando, vos me encargaste a mí construir una casa. Y yo te puse como garantía a Nicolás que si yo no construía la casa o si había algún defecto en la construcción, Nicolás pagaba. Y Nicolás firmó un papel y dijo, siempre vos, ¿no? Y Nicolás puso, yo hasta $150.000 banco. Y la casa es de $1 millón. Y yo estoy construyendo la casa. Y ya hice la planta baja y estoy preparando la planchada del primer piso y vos venís y me decís, pero Nico no tiene $100.000 para la garantía. Vos debiste renovar la garantía el 22 de octubre, antes del 22 de octubre, y no lo hiciste. Estoy hablando de conveniencia. Estoy hablando de conveniencia y cómo se juegan las cartas. Entonces vos me decís a mí, vos ya me pagaste a mí $300.000. Del $1 millón me pagaste $300.000. Y la garantía de él es de $100.000. Como vos ya me pagaste $300.000 a mí, el que está más complicado sos vos. Porque vos pagaste por algo que no te sirve de nada. No te sirve de nada. Ahora bien, por haberme pagado, y vos estás en una posición débil, vos no podés rescindir el contrato en este momento, especialmente cuando yo te digo, che, yo ya tengo encargado $500.000 más de... Y en realidad todo esto es multiplicamos por un factor de 10 o de 100 y son los números que se están hablando, ¿no? Sí. Ya está comprado los motores, están comprados los materiales, está comprado no sé qué, y hay un montón de gente trabajando. Vos me cortás el contrato a mí, todo aquello lo vas a tener que pagar igual. Y no te voy a dar el barco terminado. Todo eso por una garantía de 5, 6, 8 millones de dólares. ¿Que es imperfecta? No, que parece ridículo, ridículo. Que hay un incumplimiento. Pero eventualmente puede haber argumentos. Y decir el Estado, yo asumo que me clavo con esto, que lo que pagué lo pierdo, pero no estoy dispuesto a perder más. Bueno, entonces, pierdo 30, pero no quiero perder 100. Entonces, está bien, puede ser legítimo eso. Entonces atenete a 2 consecuencias. Sí. Primero, que regalaste la plata, regalaste la plata que ya pagaste y regalaste la plata de los juicios que vas a perder. Sí. Vas a perder los juicios. Sí. Creo que ahí viene además, el repensamiento de la situación ahora y viene la marcha atrás. El freno de mano y la marcha atrás. Y además, pero el daño está hecho, ¿no? Y además, Fernando, si tú por esto rescindiste un contrato y fue difícil encontrar en el mundo a alguien que nos hiciera estos barcos, olvídate, no vamos a encontrar nunca más a alguien que confíe en el Uruguay. Porque si el Uruguay, por razones tan, no quiero decir triviales, pero tan menores frente a la envergadura de los acontecimientos, rescinde un contrato, Uruguay deja de ser confiable. ¿Y sabes lo que sucede? Viste que siempre decimos, no miremos el futuro mirando el espejo retrovisor. ¿Y qué miramos en el espejo retrovisor? Uruguay es un Estado confiable, que respeta los contratos, que respeta sus compromisos. Bueno, acá tenés una perla de un collar
que se rompió. Acá se rompió el collar. Acá no estamos respetando nuestros compromisos. Acá estamos actuando unilateralmente y con excesiva represalia frente a un posible incumplimiento. Eso no es actuar de buena fe. Eso no es actuar honrando los compromisos. No es actuar honrando y respetando a la contraparte. ¿Y sabés lo que ocurrió la semana pasada? Que uno de los diarios principales de Vigo tituló que el Estado uruguayo le había dado un golpe de gracia a Cardama, a una industria local. ¿Cómo nos ven los gallegos tremendo ahora al Uruguay que recibió a tantos gallegos, a tantos empresarios gallegos, a tantos emprendedores, a tantos inmigrantes gallegos? ¿Cómo nos ven desde Vigo? ¿Cómo nos ven desde La Coruña? ¿Cómo nos ven desde Galicia? Nos ven como incumplidores. Al diablo con eso de que somos un Estado cumplidor, al diablo con eso que somos un Estado que respeta los compromisos. No. Yo creo que acá el presidente de la República fue llevado a un extremo. Creo que que se buscó más que nada un impacto mediático exitosamente. ¿Por qué? Y porque hace 5 o 6 días que venimos hablando de las lanchas patrulleras y no hablamos de otras cosas. Sí, nosotros no nos olvidamos de algunas cosas, las mencionamos, pero básicamente el 90% del tiempo está dedicado a esto. Claro, bueno, en este programa hemos hablado de eso. Yo creo también que el MPP tiene una marca ardiendo de 2 funcionarios de alto rango procesados por la justicia por un aval mal otorgado. Creo que lo tiene y que hay una cuestión de, capaz que es muy simple mi razonamiento, pero que hay una cuestión, acá te devuelvo el piñazo. Hernán Antonio Calvo Sánchez, el caballero de la derecha, fue beneficiario de un aval para la compra de los aviones mal otorgado por el Banco República y por el Banco Central, cuyos presidentes fueron procesados por la justicia. Y era un aval para la compra, era una garantía. Y peor, tiene un antecedente de haberle dado la garantía del Estado a los aviones para la operación con Campiani. Peor todavía. O sea que viene en este tipo de negocios, además de otros negocios ruinosos en los que incurrió especialmente el gobierno del MPP cuando fue Mujica presidente, como la regasificadora o como el horno o como tantas otras cosas. Creo que vienen de una seguidilla y encontraron una beta para devolver el revés. Encontraron una rendijita en esto de la garantía para devolver el revés. A mí, Fernando, si eso me da bastante. Si esa conjetura que tiene buenas bases y tiene antecedentes de sobra como para decir que no es una conjetura injustificada, si esa conjetura se concreta, es muy triste para nosotros. Yo prefiero pensar de que no hay una intención de revancha, especialmente porque son situaciones diferentes, ¿no? Es que fue muy triste la operación Pluna, que fue muy triste la operación Leadgate, es que fue muy triste la regasificadora, es que fue todo muy triste. Sí. Pero todos son el rey Midas al revés. Pero nosotros como sociedad juzgamos eso y condenamos esos errores del pasado. Y eventualmente quizás habría que condenar esto también si hubiera irregularidades. No, por supuesto. Condenar la contratación o condenar la forma de la rescisión. Y se aceptó la garantía sabiendas de que era una empresa papel, trucha, que era un ruso, que no sé cuánto, que era una truchada. Pero Fernando, perdóname. Hay una diferencia sustancial entre el caso Pluna, que vos hablás, porque el caso Pluna también involucró de alguna manera garantías. Pero el caso Pluna no se cayó por la falta de garantías. Un aval. Porque el aval para la presentación de oferta, que fue concedido por una orden de la Torre Ejecutiva al presidente del Banco República, el Banco República emitió ese aval sin considerar las advertencias de los servicios jurídicos, lo que constituye un aval genuino, la decisión mal tomada, mal fundamentada, pero el aval es genuino. Pero el caso Pluna derivó por otro lado. Y en el caso Pluna, lo que había era un grupo empresario afín al gobierno, al equipo económico del gobierno, que prometió entregar... Bueno, tenía más gravedad todavía. Prometió entregar un plan de negocio, y ese plan de negocio en parte se arruinó por la situación argentina, pero en parte se arruinó
Porque para que el plan de negocio prosperara, exitosamente o no, como terminó siendo, se requería la garantía del Estado. Y el Estado terminó comprando aviones que no pudo utilizar. Sí, fueron dos ¿No? operaciones A distintas. ver, Una, está- la de Leadgate, que es la garantía del Estado, y la otra, el aval del Banco Y- República, que era el testaferro de López Mena. Pero ¿te acordás? Claro, pero ¿te acordás la foto en el bar de la Ciudad Sí, Vieja? sí, fotos no, ¿Está? dijo Lorenzo. Fotos no. ¿Y quiénes estaban ahí? El caballero de la derecha y López Mena. Y Juan Carlos. ¿Está? Todo oculto. Ahora vamos a la situación actual. Hay una conferencia de prensa. ¿Quién habló en todos los medios al día siguiente de la conferencia de prensa? El principal del astillero. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Nuestro astillero tiene 110 años de trayectoria. No somos fantasmas, no somos una empresa de papel. Y si hay un papel que presentamos que es imperfecto o que es insuficiente, aunque el Estado uruguayo lo aceptó, nos dijo que valía y nos dijo que empezaron las obras y pagó por lo que hablamos, acá hay una culpa Sí, compartida. Sí. Tiene todas las de perder el Estado uruguayo. Por eso En la esta retranca, situación. la retranca de las Claro, últimas pero horas. es muy irresponsable hacer una conferencia de prensa hablando de fraude, de estafa y de enviar las cosas a la justicia y después pegar una retranca. Es muy Es irresponsable. gravísimo, Fernando, pero ¿por qué te extraña? Si es parte del ombliguismo y cortoplacismo que venimos hablando hace varios programas. Y de un modus operandi. Es más importante instalar un relato y robar los titulares de los diarios por unos días y generar un contrapeso a las noticias negativas del Estado. Ayer salió una encuesta de opinión sobre la percepción de la población sobre Es el verdad. gobierno, Ujú. ¿no? Por Y- primera y- vez y tiene por una percepción negativa, un saldo negativo. Ujú. Sí. Y bueno, y eso hay que contrarrestarlo. Ahora, si en vez de contrarrestarlo con obras, con decisiones estructurales, con decisiones positivas, con decisiones que acerquen a inversores al país, lo hacemos con titulares de prensa, con conferencias de prensa, que son para hacer grandes anuncios y después resulta que los anuncios se diluyen, y bueno, nos va a pasar lo que nos pasa a otros países. Y por eso las elecciones en Argentina del domingo tienen que ser una lección. Tienen que ser una lección de cómo una sociedad empieza a rebelarse frente a los abusos populistas. ¿Sí? Milei puede que no sea santo de mi devoción por las formas que tiene. Ujú. Las ideas de Milei son compartibles, son ideas bien liberales. ¿Sí? El discurso de Milei el domingo de noche fue el discurso de un presidente de la República. Fue otro discurso distinto. Fue un Sí, discurso- Un tono diferente a los Sí. ¿no? tonos de Milei. Varias veces apeló a la unión, varias veces apeló a hablar con los que piensan diferente de los populistas de izquierda. Y eso es una señal muy importante para nosotros. Porque de nuevo, nosotros no somos el ombligo del mundo. Y si nosotros compramos o no compramos las OPB, al mundo no le importa. Si nosotros cuidamos o no cuidamos nuestro mar, al mundo no le importa. Ahora dice alguien acá, a mí no me cierra todo lo que están diciendo Díaz. Todo lo que están diciendo Díaz lo debería saber. No me cierra nada de todo este asunto. A nadie le cierra. Porque Díaz lo debería saber, sí. Díaz no es una persona que no sea inteligente. Ha sabido manejar situaciones. Díaz se tira al agua y tira al agua al presidente solamente por una operación política. Eso es lo que habría que preguntarse. Habría que preguntarse eso. ¿Es una operación arriesgada? ¿Comprometen los prestigios del Estado y los dineros del Estado por una operación política sin tener nada sustentable, nada firme para hacer una acusación de estas características? Es una pregunta que hay que hacerse, porque si no estamos frente a un funcionario de alta responsabilidad con un nivel de improvisación extremo que nos pone en un riesgo en este tema y en otros que podrán venir. Va un año de gobierno, no va un año todavía, van 8 Mirá, meses de gobierno. Fernando, como yo te decía, lo que pasó en mi interior cuando me enteré de la noticia de la conferencia de prensa fue primero dar una carta de crédito a quienes estaban dando la noticia. ¿Tá? Cuando el presidente de la República, secretario y prosecretario anuncian lo que anuncian, Sí, por el nivel de Claro. quién estaba Sí, exponiendo fue lo que nos pasó a todos. y la yo pompa de la conferencia de prensa. inmediatamente dije, si lo hicieron es porque tienen muchísima razón. Van pasando los días. Es la segunda vez que el presidente comparece en una conferencia de prensa.
la primera había sido un sapo. Nadie puede pensar que la segunda va a ser otro sapo. Bueno, Parece que sí. parecería que por ahí va. Las declaraciones recientes claramente van en eso, ¿no? Se está tratando de decir lo que no se dijo. Se está tratando de decir que el presidente de la República, que el Estado uruguayo no decidió la rescisión. Y creo que los audios de la conferencia de prensa son bien contundentes. Pero más que contundente. Hemos decidido iniciar, he firmado. he firmado, he iniciado los procesos para la rescisión del contrato. Punto. Ahora resulta que vamos a ir a una mediación. No, y las declaraciones de Sandra Lasso diciendo ya es una decisión tomada. La ministra de Defensa. Ya es una decisión tomada. Bueno, parece que no. No, y que parece que no, porque parece que no tomaron en consideración lo que un Estado de Derecho tiene que pesar, que son las obligaciones de todas las partes. Y parece que algunos se olvidaron del Tratado de Protección de Inversiones con el gobierno español. El gobierno español que dio referencias de este astillero y que apoyó la selección de este astillero. O sea, estamos hablando de un tema que no es tan complejo, que es bastante simple, bastante lineal. La construcción será compleja, la selección de la tecnología, la selección del diseño, el diseño naval será complejo. Pero la contratación no es tan compleja. Y lo que sucedió no parece tan complejo. Algo que sale 100, ya pagaste 30 y estás reclamando por 5. Estás reclamando por 5 que todavía es un papel, porque no es que fuiste a ejecutar la garantía y no te la pagaron. Ahora, estás diciendo que la garantía no es válida, pero todavía no tenés ni siquiera derecho a ejecutarla. También puede suceder esto, que la marcha atrás sea solo para tomar impulso. O sea, que alguien pueda haber dicho, frente a tribunales internacionales, nosotros debimos haber dado una instancia de negociación. Y que la instancia de negociación sea un blef. Y que en la instancia de negociación no se acepte nada y se bombardee la instancia de negociación, pero cumplido con el formalismo de la instancia de negociación. No, bueno, pero eso es otra opción. Para ir a que el Frente Amplio no quiere las OPB es clarísimo. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque capaz que ese es el kit de la cuestión. ¿Por qué no quiere? Bueno, lo primero es no quiere. ¿Quiere gastar esos 100 millones de dólares en otras cosas o no quiere proteger las aguas jurisdiccionales del Uruguay? No sé, que no quiere es un dato objetivo, porque está más que explícito. Lo otro, entramos en el terreno de la especulación. Si no quiere, porque no quiere gastar esa plata ahí o porque alguien con más poder mandata de que no se instruya la compra de las patrullas sociales. Yo creo que son al lugar todas esas suposiciones, pero vos sabés que para mí es mucho más triste, y acá me voy a unir un poco a las palabras del expresidente de la calle ayer. Yo creo que acá también hay una clara intención, que están mucho más interesados en destruir proyectos o cosas que se construyeron o se dejaron construidas en el gobierno pasado, que construir las propias. Y también creo que es más triste todavía que ante la falta, o sea, de filas propias de la izquierda se le está criticando mucho al presidente de este gobierno de inclinarse demasiado al centro. Y en vez de tomar sus propias decisiones o construir sus propios hitos, lo que están haciendo es más fácil decir, bueno, yo voy a destruir lo que hizo el gobierno pasado para dejar también contento o para tirarle estos cachones a la hinchada, decir, mirá cómo me llevo puesto todo lo que hizo este gobierno en el cual estamos en contra. Que es mucho más fácil, estamos de acuerdo, que es mucho más fácil de construir lo propio, ¿no? Ejemplo de eso podría ser Arasatí. Totalmente, por supuesto. Y todavía estamos sin solución para una eventual nueva seca como la del 2023. ¿Tenemos la palabra del presidente? Sí. Vamos a escuchar la palabra del presidente a ver si podemos sacar algo más es un resumen, ¿no? De conclusión de ahí. Si la tiene Agustín, escuchamos este resumen de lo expresado por el expresidente Lacalle, los auriculares para escuchar. Involucrado directamente en toda la operación, como él dijo, el responsable, en definitiva, el responsable soy yo. Sí. Están tirando contra mí. A ver. Yo creo que arrastraron al presidente en una operación política. No me cabe la menor duda. Porque resolver este tema de necesidad nacional sin ni siquiera avisar, sin ni siquiera intimar,
por una garantía que yo no le resto importancia. Lo de la garantía tiene su importancia, vamos a no restársela, pero había otros mecanismos. Este gobierno está más dedicado a destruir lo que encontró que a construir lo que no tiene plan. Y por eso creo que el presidente fue llevado a esta instancia sin tener el real conocimiento del daño que se le hace al país y del daño que se le hace a los uruguayos, que sobre todo para ello es que gobernamos. Yo creo que se pasó de rosca, porque un gobernante que diga que hay estafa y fraude en un tema, que para mí no lo hay, pero dejemos eso de lado, antes de una comprobación, seguramente no midió sus palabras. Llamé al presidente de la República y no voy a hacer comentarios de lo que le dije, pero obviamente se trataba de hablar de este tema. Bueno, ahí está el presidente Lacalle. Quizás ese principio de marcha atrás tenga que ver con la llamada del presidente Lacalle al presidente Orsi. ¿No les parece que nos hemos acostumbrado o nos habíamos desacostumbrado que el presidente de los uruguayos diga conceptos completos sin decir es complicado el tema de y cosas por el estilo? En la parte declaratoria, después cada uno juzgará a la administración, pero en la parte declaratoria Lacalle le lleva una ventaja importante a Yamandu Orsi. Volviendo al comentario de Nico, Sí. Que comparto, creo que son 3 puntos de vista perfectos y compatibles, los dos que dijo Fernando y el que decías tú, Nico, pero yendo al que decís tú y yendo a las declaraciones del presidente Lacalle, está claro por qué el resultado de la encuesta de ayer. O sea, la gente no es tonta. Miren, yo siempre digo, no confundamos mansos con tontos. No confundamos que la sociedad uruguaya es ignorante. ¿Tá? Quizá no es todo lo ilustrada, quizá no es todo lo activa, quizá no es todo lo perspicaz que querríamos que fuera, o que algunos querríamos que fuera. Pero la gente se da cuenta cuando hay una locuacidad, cuando hay una comprensión, cuando hay una convicción en lo que se dice, como muestra el presidente Lacalle, y cuando hay un mar de dudas atrás. Ahora, cuando hay un mar de dudas, las personas pueden tener mar de dudas, los equipos de gobierno no. Y lo que pasó en la conferencia de prensa fue claramente, el equipo de gobierno no tiene dudas, el equipo de gobierno está muy firme y está muy convencido de lo que está haciendo. Sí, utilizó El presidente, muy concretos. El presidente tiene un estilo, que es un estilo que todos reconocemos y todos hasta alabamos, porque es un estilo que trata de evitar la confrontación, pero el equipo de gobierno fue muy contundente. Fue derecho al choque, ¿no? Fue derecho, fue de frente, pegó un bombazo, ahora aguantate las consecuencias del bombazo. Y entonces cuando uno no evalúa las consecuencias de sus actos, es imprudente o irresponsable. Y creo que eso es lo que está percibiendo la opinión pública cuando en las encuestas, a 7 meses de haber asumido, este gobierno tiene una valoración negativa en la opinión pública, con un 40% de la gente que todavía no se expresa, o se expresa en forma neutra. Igual parece pronto valorar esa encuesta en función de los hechos de Cardama. No, es peor todavía, porque seguramente los hechos de Cardama no influenciaron en la encuesta. No entran dentro de la encuesta. Pero claramente, quizás la operación Cardama es para levantar esos números. ¿Vos creés que para levantar esos números? Y bueno, acusar, como decía Nico, hay una izquierda que le pide más firmeza. Pero si está bien. Era como cuando los coalicionistas le pedían al gobierno de Lacalle que fuera contundente en las reformas. No, en las evaluaciones de las auditorías de las empresas, y que solo café, apareció vencido café en el MIDE y no aparece nada. Hagan. Hay una izquierda que reclama. Fernando, hay un 29% de la población que tiene una opinión negativa del gobierno y hay un 40% neutro. Tú lo que estás diciendo es que quieren volcar parte de ese 40% a favor del gobierno. Sí, está bien, sí. pero no, les puede salir el tiro por la culata, pero en principio... No, es que ya le va a salir el tiro por la culata, porque tú no podés decir, estoy frente a un estafador y voy a rescindir el contrato, y 4 días después o 5 días después
estás diciendo que vamos a solucionar el problema. Lo que pasa es que en el imaginario colectivo puede quedar que Javier García se corrompió al otorgar una garantía que no estaba avalada Sí, por Del Piazzo, por porque eso es lo que se dijo, Bueno, pero- lo que se dijo en la conferencia, y que en definitiva su patrón, Luis Lacalle Pou, está involucrado porque era el que firmaba las cosas. Y el resultado, Bueno, si, pero esa y si operación, eventualmente... eso, ya vos te acordás del caso Focoex. Sí, sí, sí. Y bueno, terminó con la vida de Guillermo García Costa, el caso Focoex. Pero fue una operación llevada adelante por Leonardo Nicolini, diputado que se atendía con carnet de pobre en el hospital público. Y fue él el denunciante de toda la operación Focoex, que resultó ser una falacia. Ahora, ¿qué quedó? La estafa de la compra de lo del instrumental médico. Y no, y nunca fue una estafa de ninguna compra de instrumental médico. Y Ya, sin pero- embargo, el Frente ya lo hizo Pero y lo vuelve a hacer. Fernando, quizás haya algo de memoria en algunos actores del partido de gobierno y piensan que eso del pasado lo pueden repetir. Ahora, yo te aseguro que no puede ser un efecto positivo si 4 días después te estás desdiciendo. Yo no tengo duda de que no va a tener un efecto positivo. O sea, aparte de que hay un pero montón de creo que la mentiras, intencionalidad es clarísima. Ta, Yo no sé si no va a tener un impacto negativo. Y aparte, incluso te digo, vos No, que no va a tener positivo. Vos podés tener la marcha atrás. Yo quiero ver si la marcha atrás se da efectivamente. Y en el caso de que esto termine en un juicio, el juicio va a terminar, va a tener un final de acá a 8 años. Entonces, no va. Lo único que va a quedar, lo único que puede llegar a quedar en el imaginario de mucha gente es Javier García, Blanco Pillo, Luis Lacalle Pou firmó una garantía trucha, se robaron, no sé, $3 millones de las lanchas. Pum. Nico, yo puedo... Claro, bueno, por eso. se Ese me- relato, se somos me- especialistas en obvio. instalar relatos. Se me pasan un montón de contraargumentos al argumento que dijiste vos, pero sería, si yo los volcara arriba de la mesa y yo empezara a ofender o agreder a otras partes del gobierno, a No, otros no. sectores políticos, Entrarías en el mismo entraría en el barro, ¿no? Es como aquello de que no te pelees con un chancho en el barro porque tiene bastante más experiencia que vos en el barro, ¿no? Y te pelotea, sí. ¿No? O sea, a ver, tratemos de mantener determinada altura, más allá de las intenciones que, vuelvo a insistir, hay muchísima justificación para creer que las intenciones son esas, Fernando. Comparto contigo. es que sí. Pero ¿sabes qué? Hay que dejar que los hechos hablen. Y los hechos, lo que están diciendo es que 4 días después, el tono contundente, agresivo y definitivo que se utilizó en la conferencia de prensa, ahora está entrando en un tembladeral. Ahora está entrando en una especie de gelatina que no tiene muy forma y que vamos a abrir los mecanismos de mediación. Yo les aseguro que si hay un mecanismo de mediación, es con un tribunal arbitral nombrado por las partes o concurriendo a cortes de mediación internacionales. Es un mecanismo formal. Yo estoy prácticamente seguro, con la poca información que tengo, Me hace acordar al... que no van a ocurrir eso. Están hablando de mediación a llamar por teléfono, sentarte a tomar un café y conversar. Lo que dijeron que no se hace porque el Estado uruguayo solo se atiende a derecho. Sí, es parte de el atenderse al derecho, negociar de buena fe. Sí, Me hace acordar al hombre que fue al médico y le decía, doctor, me duele acá. Y también me duele acá. Y también me duele acá. Y el doctor le dice, no hay duda, usted tiene el dedo quebrado. Es decir, acá es más o menos lo que está pasando. El problema no es Cardama, el problema no es Arim, el problema no es Danza, el problema es el gobierno. El problema es el gobierno y cómo está llevando adelante las cosas. Están con el dedo quebrado. Es decir, lo que tocan se convierte, o la acción que toman se convierte en un error rápidamente. Pues decía el rey Midas al revés, porque no hay despachante de aduana, toma una medida para atrás. Biblioteca Nacional toma una medida para atrás. En todos los casos, en el 90% de los casos, hay un dedo quebrado. Bueno, pero si la insinuación de la encuesta que se muestra ayer empieza a ser una tendencia, está claro que el gobierno va a tener que poner las barras en remojo y va a tener que cambiar la actitud o se va a alejar de la posibilidad de la reelección, claramente. Quizás tengan que gobernar y no hacer política, sería una buena cosa.
Respecto a lo que comentaste recién de que dijeron, creo que fue el Pacha Sánchez que dijo, esto no se resuelve sentándose a tomar un café. Un asado. Sí, un asado. Me voy a replegar a las palabras que tuvo ayer Valeria Ripoll, que dijo, qué raro que digan eso porque fue así como arreglaron el tema del contrato con el consorcio que iba a Con construir. Arasatí, lo dijimos ayer sí, acá. Exactamente. Lo dijimos ayer así. Sí, también. Entonces, se tiró para atrás un contrato, se Sí. conversó con la gente, Eso de le cambiaron la pisada, sí. le dieron algo que nadie sabe qué y se arregló el tema. Esa es otra. Arasatí para atrás, pero no hay plan. No hay nada. Pero Arasatí para atrás. Bueno, pero ahí están las palabras, otra vez las palabras Sí. del presidente de la calle, diciendo... Hay que destruir. Es más fácil o están más interesados en destruir que construir con propuestas. Sí, Bueno, pero están de haciendo nuevo, una suerte de consultas por la reforma jubilatoria. Y pueden llevar todo el año que viene la reforma. de nuevo, no hay nada. Hay como- que decir que la otra era mala. como siempre, destruir es muchísimo más fácil que construir, es mucho más sencillo y tiene más impacto inmediato. Ahora, ¿qué pasa con el impacto inmediato cuando vos estás destruyendo? Que después que destruiste, después que disfrutaste el impacto mediático de tu destrucción, te quedás en la nada. Te quedas en la nada misma. Y los problemas de la gente siguen aumentando. Y los problemas de la gente, va a llegar un momento, yo creo que ya llegó el momento, en el cual no hay espacio fiscal para ayudar a la gente que está en problemas. No hay espacio fiscal para cortar Temu para ayudar al ferretero. Si la gente no tiene trabajo, la gente no va a comprar en Temu, pero tampoco va a comprar en el ferretero. Es así. El Frente Amplio es muy bueno Bueno, haciendo... ahí tenés otra. El Frente Amplio es muy bueno haciendo oposición y es tan bueno haciendo oposición que la está haciendo de oposición del gobierno. desde dentro del gobierno hacia la oposición. En la educación también hay cambios a lo que se hizo en la Vamos a administración. reducir las horas dedicadas a la tecnología. Bárbaro. Sí, y van a Fantástico. aumentar educación sexual. Fantástico. Sí. Fantástico. Por eso, parece las palabras del expresidente Lacalle parecerían estar en lo cierto. Cuando vos ves rubro por rubro, decir, bueno, hay que demoler a Arasatí, hay que demoler las patrullas oceánicas, hay que demoler la reforma jubilatoria, hay que demoler la reforma de la educación, y bueno, están demoliendo todo lo que se construyó en los 5 años anteriores. Todo no, pero buena parte de lo que se construyó. Es decir, bueno, están jugados a destruir. Está bien, uno puede decir, bueno, el signo es otro, no están de acuerdo con aquello, van a hacer esto. Ahora, ¿dónde está esto? No estoy de acuerdo con aquello, voy a hacer esto. Porque el de la educación, voy a reducir las horas de tecnología, aumentar la educación sexual, bueno, parece poca cosa para una reforma educativa, ¿no? Sí. O Ahora, por ejemplo, voy a destruir el contrato, por más que me salga carísimo, voy a destruir el contrato para la construcción de las OPB. ¿Y cómo vas a solucionar ¿Cómo vas a la patrullar? falta? Claro, la falta que hace hace de patrullaje. 50 años que Uruguay no compra un barco. No podemos patrullar. Está Estados Unidos en el Caribe, está el Atlántico libre. No, pero además ¿Por dónde van a ir? Pero, Fernando, la ilegalidad, pero, incluidos los narcos, ¿por dónde van a ir? Pero Fernando, si pero está Fernando, Estados Unidos en el Pacífico. hay otra cara, no es solamente la cara del delito y del crimen, no es solamente el contrabando, no es solamente el narcotráfico, no solamente es el hecho de cuidar nuestras riquezas naturales custodiando la pesca ilegal o previniendo la pesca ilegal. El país tiene tratados internacionales sobre el uso de los mares y responsabilidades sobre el uso de los mares. Uruguay tiene un tratado atlántico, antártico, es de los primeros firmantes del Pacto Antártico. Pero Uruguay tiene obligaciones, por ejemplo, en operaciones de búsqueda y rescate. Nosotros tenemos obligaciones hasta la mitad del trayecto entre Montevideo y Ciudad del Cabo. En el Océano Atlántico hasta la mitad, en determinada franja, en determinada latitud, Uruguay tiene la responsabilidad. Y si hay un incidente, tiene que responder. Y si no responde, incumple con sus tratados internacionales. No podemos estar más allá de, 50 a 100 millas de la costa, porque los barcos no pueden volver, no tienen autonomía, no tenemos forma de reabastecimiento. O sea, vivimos en un mundo que nos impone un montón de obligaciones como país. Y a medida que vayamos perdiendo la capacidad de cumplir con esas obligaciones, como país empezamos a perder cada vez más pie. Y de eso se trata
forjar políticas públicas. Las políticas públicas no son una conferencia de prensa un día para salir en los titulares de los diarios y para mostrar que sos una autoridad. Las políticas públicas se hacen en silencio, se hacen con prudencia, se hacen con muchísima templanza. Cuando al gobierno le apedrean el rancho y el gobierno está convencido que está haciendo lo correcto, se calla la boca, baja la cabeza y pone el pie en el acelerador. Y avanza. Si el Poder Ejecutivo está convencido de que hay que tener lanchas patrulleras o buques oceánicos, o hay que comprar un submarino, y está convencido, no necesita estar diciéndolo públicamente, que vaya y lo haga. Y que después que esté el pescado vendido, lo anuncie. Nosotros hicimos esto. Sí, yo lo que tengo claro es que sea una cosa o sea otra, haya habido un intento de estafa por parte de la aseguradora, de la garantista, o no haya habido, el gobierno se manejó muy mal, en una o en otra circunstancia. Yo no pongo las manos todavía en el fuego por nada, porque tendrán que investigar. Tengo una impresión, tengo una sensación, tengo un pensamiento, pero no tengo confirmación. Dijo el presidente ayer, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ahora, en el caso de que sea la inversa y que haya habido un intento de estafa por parte de Eurocommerce, también actuó muy mal este gobierno al hacer esa conferencia de prensa y al haber pago 2 hitos durante esta administración. También actuó mal. O sea, y también actuó mal en hacer una conferencia de prensa y nominadamente acusar de estafa y de fraude a nadie en particular. O sea, hasta eso está mal. Si hubo un intento de estafa o un intento de fraude, yo lo dije el primer día, hacelo calladito y después que tengas la confirmación y los resultados y las condenas, salí a mostrar la camiseta, que le evitaste al Estado perder una ponchada de dólares. Ahora, por ahora lo que está generando es el riesgo de perder mucho más, sin lanchas, 30 palos perdidos y un juicio internacional larguísimo que va a ser súper caro y sin ninguna garantía de que lo puedas ganar. Yo no pude escuchar al doctor Sciarra, pero seguramente los abogados de la contraparte al Estado están juntando todas las declaraciones públicas de autoridades de gobierno, de dirigentes nacionales como el presidente del Frente Amplio o de senadores, están juntando todas las evidencias para decir que el Estado uruguayo actuó de mala fe. Y esto no es un tema de partidos políticos. Nosotros tenemos que estar todos del lado de defender a Uruguay. Y cuando vos juntás todos esos antecedentes, juntás todos esos indicios, son pruebas contundentes de lo mal que el Estado uruguayo operó con Cardama, de lo mal que actuó. Y cuando los abogados empiezan a decir, estás afectando mi prestigio, te estás exponiendo a una demanda de daños y perjuicios. Prestigio y patrimonio, ¿no? Claro, a ver. Probablemente se fundan a Cardama. Pero es el título del diario de Vigo. Es el título del diario. El Estado uruguayo hackeó a Cardama. Creo que fue así. O sea, hay una afectación del prejuicio. Hay una afectación en la percepción de otros posibles clientes. Ahora, de nuevo, hay una afectación del prestigio del Uruguay. Hay que hablar. Porque si el Uruguay anuncia públicamente que una contraparte habría incumplido y que habría caído en la posibilidad de una estafa y después no lo prueba, va a estar complicado. Y destroza a una empresa Cardama, con la cual además tenemos protección de inversión. Y Cardama inmediatamente dijo, si acá hay algún estafado soy yo. Aparte, porque yo de buena fe fui y contraté esta garantía. Y no sé si nos involucra el gobierno español. Y vos la aceptaste, Fernando. Yo puse a Nicolás. No solamente eso, y Alejandro, vos tenés muchísima experiencia en lo que te voy a decir. Andá ahora como Estado a firmar un contrato con un proveedor extranjero. No. A ver qué te pasa. No. Que vos te debe haber pasado más de una vez. Lo debes tenido que haber hecho más de una vez. Andá a sacar una licitación. Haz un llamado de precio. A ver qué pasa ahora. Ojo con esto, que te firman un contrato y después te dejan con las ruedas para arriba y se te complica. ¿Y sí? Sí, todo parte de un error de Cardama.
Todo parte de un error de Cardama de no presentar la renovación de la garantía en tiempo y forma. Y quizás Porque parte, si no, acá no pasa nada. y quizás también, seamos justos, capaz que también nace de pasar por alto una garantía que estaba mal. Bueno, también. Originalmente. También, claro. Puede ser también. Pasarla por buena. Sí. Una garantía que estaba mal o el error, pero el error administrativo. No Sí. Porque sobre esa garantía, si fue mal dada, el Estado uruguayo en esta administración siguió pagando. O sea, que Es negligente si fue mal dada, igual, es negligente de alguna igual. manera la avaló también al seguir Y pagando. lo que pasa es que si no pagaba, se perdían la posibilidad de que Cardama cometiera el error Bueno, no y sé, hacer saltar todo Del el... error, No, nadie pero sabía pará. que iba a suceder. No, pero no, pero- acá no. hubo Cardama, omitió presentar en tiempo y forma la renovación de la Capaz que garantía. capaz que estaban buscando la mínima, Sí, que seguramente. se atrasara un 1% en un avance, que tuviese cualquier error para seguramente. saltar con esto, que evidentemente estaba preparado. Seguramente, pero les Bueno, dio, pero no, le pero- puso la pelota en el punto penal. Sí. Pero de nuevo, perdónenme. Si tú tenés sospechas de que la garantía está mal, no pagues más que lo que vale la garantía. Pero Primer si punto, vos no querés las lanchas, No, está bien, pero si vos no querés las lanchas, tenés formas. si ves que tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas. El gobierno uruguayo en el 2020 recibió un montón de obligaciones con el tren de UPM, con el ferrocarril central, Sí, sí. que el gobierno estaba bien en desacuerdo. Y cuando empezaron a tirar de la piolita, había compromisos que eran imposibles de cumplir porque, entre otras cosas, los trazados de las vías requerían que hubiera un montón de expropiaciones que no estaban ni siquiera cuantificadas. En aquel momento había mucho argumento para decir no lo hacemos y el incumplimiento se lo lleva a otro. Pero actuar responsablemente supone que se tienen que proteger siempre los intereses del Estado. Y lo que pasó esta semana con este hecho es lo que decía Nico. La consecuencia de esto es que, ojo con alguna licitación internacional del Ministerio de Defensa Nacional. Nadie va a confiar en el Ministerio de Defensa Nacional, nadie va a confiar en el Ejército, nadie va a confiar en la Armada. Nadie va a confiar en el Estado uruguayo porque el Estado uruguayo esperó una mínima imperfección para hacer caer el contrato. Y cuando decís mínima, no quiero minimizarlo, porque si la garantía es imperfecta, es una cosa seria. Ahora, es seria hasta que vos pagás más que lo que te querías cubrir. Es de nuevo el tema del sistema de control del Estado. Cuando vos pagás más por controlar que lo que querés desviar, ya no es negocio. Pero Alejandro, acá lo que hubo es una deliberación en provocar el error de Cardama. Porque Cardama estuvo acá, reunión con Lasso el 10 de octubre, se habló de la seguridad de las patrullas, se habló de todo, pero nunca se habló de la garantía. La garantía vencía el 22 de septiembre y tenía 30 días para renovarla. El 22 de octubre de noche, hacen la conferencia de prensa para decir que rescinden el contrato, cuando se vencía el plazo para presentar la garantía. No lo llamaron el día anterior, la garantía. Estaban esperando para rescindir. No quieren las patrullas. Esto no es solamente un intento de degradar políticamente a la administración anterior. Acá hay un factor que está por encima, que es no quiero las patrullas. Ahora, ¿por qué no quiero las patrullas? Ese es otro cantar. ¿Por qué no quiero las patrullas? Es otro cantar. Que estoy dispuesto a perder 30 palos y meterme en un juicio de 10 años, pero las patrullas no las quiero. Ese es otro cantar. Si nosotros vamos a un juicio iniciado por Cardama por acciones de daños y perjuicios o equivalentes, está claro que lo que menos importa es la plata, ¿no? Si vos sos capaz de comprarte una estancia a 30 palos que no sirve para nada, sos capaz de perder 30 palos en unos barcos que no lo vas a precisar. Está, pero la estancia queda entre casa, ¿eh? Sí. María Dolores queda entre casa. Sí. El barco no lo podemos traer así como está, Pero con no el 20%. importa. Te digo, si No te sos lo van a capaz... entregar, ya dijo, Si no lo sos van a entregar. capaz de destinar Pero- 60 millones del Banco República para encender velas al socialismo Pero- y que se pierdan los 60 millones de dólares como hizo Mujica con las empresas cooperativas, Pero Fernando, no es un tema la plata. Fernando, pero por eso dije, lo menos grave es la plata en este momento.
A pesar de que es muchísimo dinero y muchas cosas se pueden hacer, ¿no? Sí, claro. Varios hospitales del Cerro se podrían construir con esa plata. Hasta una Antel Arena, Pero o casi. hasta casi un Antel Arena nuevo. Pero ¿sabes lo que sucede? Es que acá te estás metiendo con un país amigo. Te estás metiendo con un país que no es amigo, es demasiado amigo. Es un país que es parte de nuestra idiosincrasia. Y es un país que va a defender su empresa. Te estás poniendo en contra de la comunidad gallega. Si el Uruguay tiene algo de tesonero, tiene algo de pujante, tiene algo de realmente de emprendedor y de resiliente, es gracias a muchos de los inmigrantes, muchos de los cuales eran gallegos. Y te estás poniendo de cabeza con esa gente. Hay que pensarlo 2 veces, porque el prestigio, porque las buenas relaciones, porque la armonía en lo que es la relación humana se pierde en un santiamén. Y acá es lo que está pasando. Acá el tema económico es importante porque es un número importante para las arcas del Estado, aunque sean infinitamente más el presupuesto del Estado, no importa. Estamos peleando por 100 millones de dólares de más de presupuesto en algo, estamos discutiendo por 100 millones de dólares y acá vamos a regalar 100 millones, o por lo menos los 30 que ya pagamos. Pero si vamos a juicio y lo perdemos, no vamos a pagar 100, vamos a pagar 200 o 300, vamos a pagar mucho más. Y en prestigio es incalculable. Y eso es lo que los gobernantes tienen que siempre tener en cuenta. Por eso las declaraciones del presidente Lacalle son declaraciones sensatas y fundamentalmente son medidas. Observen la gestualidad del presidente con el respeto que habla del presidente de la República. Y cuando el presidente dice, el expresidente Lacalle dice, al presidente Orsi lo llevaron, lo está tratando de proteger, lo arrastraron, lo está tratando de proteger. No como dijo el presidente del Frente Amplio, que es una falta de respeto al presidente de la República. Hay que interpretar bien. El Frente Amplio normalmente no entiende nada y si entiende, lo lleva para su lado. Hay que interpretar correctamente las cosas. Y acá los hechos ya están hablando. Los hechos están diciendo de que tú hiciste una declaración contundente un día y 4 días después estás empezando a poner paños tibios a lo que dijiste y estás tratando de decir que no dijiste lo que te dicen que dijiste. Y la verdad que los audios son claros. Lo que se dijo en la conferencia de prensa es claro y contundente. Ahora no hay medias tintas. Ya te tiraste al agua, ya estás mojado. Sí. Ahora, ¿cómo salís del agua? No sé. Sí, va a ser difícil. Va a ser difícil, pero van a salir con manotazos que pueden salpicar de vuelta para todos lados. Sí, pero, porque es la forma. Una mentira se tapa con otra. Pero sepamos siempre que cuando las cosas son de entre casa, cuando hablamos de ANCAP, cuando hablamos de Antel Arena, cuando hablamos, no sé, de la OCE, de la Intendencia de Canelones, cuando hablamos de estas cosas, son cosas de entre casa. Y son cosas que pueden tirar agua para un molino político o no, que pueden tirar para un sector político o no. Y pueden inclinar esa balanza de los 40% que dicen que tienen opinión neutra sobre el gobierno y pueden generar que parte del 40% se incline a favor del gobierno y otro en contra. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Cuando estamos hablando de situaciones que involucran contratos internacionales, lo que está en juego es el prestigio del país para afuera. Y nosotros no somos una isla en este mundo. Alejandro, daría para más, va a dar esto porque recién empieza, la marcha atrás está nuevita, esto va a evolucionar. Hay otro tema que no sé cómo va a evolucionar, si se va a destrancar, si no se va a destrancar, pero va a haber una interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, por el caso de Andrés es el editor de búsqueda, ¿cómo es? Danza, el nombre de Danza. Bueno, de Danza. Sí. Me sale Andrés Danza. Pues, no, sí. Por el caso de Danza. Danza trabaja es presidente de ACE, pero además trabaja en La Española, trabaja en un mutualista de Soriano, trabaja en Médica Uruguaya, ¿dónde más? Trabaja en La Española y además ahora tiene un subsidio de la ANI por 10.000 y pico de pesos, con lo cual suma un ingreso de 640.000 pesos mensuales, que bien la cara de él, si los gana, fantástico. Ahora, la discusión no está cuánto debería ganar Danza o no, sino si corresponde que Danza, siendo presidente de ACE, mantenga todas sus otras ocupaciones. Él lo ha justificado, el hecho de que pudiera estar marcando tarjeta en un lado y estar en otro,
lo ha justificado diciendo que en el trayecto del vehículo que va con chofer trabaja muchísimo, tiene teleconferencias, atiende todos los kioscos en el horario que corresponde. Más allá de eso, de esa capacidad, ¿cómo fue tu palabra? De estar en muchos lados a la vez. Sí, Omnipresente. Ubicuidad. Su capacidad de ubicuo. Más allá de eso, hay una ley y hay una constitución de la República que puede tener, como siempre, dos interpretaciones, según qué constitucionalista consultes, pero que la letra parece bastante clara. ¿Tenés una opinión formada al respecto? Sí, por supuesto, tengo una opinión formada porque me comprendió en las generales de ley en el pasado. Porque yo también tenía alguna actividad privada cuando asumí como presidente de ANCAP y la dejé. Y la dejé el mismo día que asumí como presidente de ANCAP. ¿La dejaste por un tema ético o porque te obligaba la ley? No, lo dejé por un tema ético y por un tema de dedicación. Yo trabajaba para una agencia marítima. Tampoco podés pretender que todos tengan No, es mío. Yo no quiero reproducir, pero quiero contar cómo razoné yo. No, pues la ética frente amplista, en algunos casos, parece estar lejos de la ética que otros valoramos. Mira, por suerte esa generalización exagerada, por suerte hay personas de bien en todos lados y personas malas en todos lados. Sí, pero a ver, yo razoné de esta manera. Si yo tengo una vinculación, por más que no sea una vinculación operativa, que es una vinculación más de asesoramiento estratégico y no operativo, pero si yo tengo una vinculación con una entidad que eventualmente a través de terceros o de cuartos puede tener alguna vinculación con ANCAP, no me gusta que esté involucrado. Eso fue el primer razonamiento. El segundo razonamiento, que lo hice, pero que después en la práctica me había quedado cortísimo con mi evaluación, es qué capacidad mental tengo yo, qué capacidad de tiempo directivo tengo yo para dedicarle a algo cuando creo que ANCAP me iba a llevar todo el tiempo de mi vida. Y fue mucho peor de lo que yo había presagiado. A mí me gustó el concepto que se manejó de full life, porque cuando tú sos presidente de este tipo de organismos, sos full life. Y ANCAP tiene sus complejidades y yo dejé la vida en la presidencia de ANCAP, literalmente, dejé todo lo que era porque tenía que dedicarme a eso, sin meterme en la operación de ANCAP. Ahora, yo me imagino lo que debe ser lo que debe ser ACE, ¿no? Y trato de hacer el paralelismo con algunas conversaciones que tuve con Julio Martínez de La Española o con Alfredo Torres, su sucesor en La Española, o con algún otro médico que ha estado, o gente que ha estado vinculado al ambiente médico. Cuando a vos te llueven los pedidos de personas que tienen una necesidad urgente de solución, y cuando vos tenés pedidos de hospitales que no pueden atender requerimientos básicos, esenciales, cuando vos careces de medios, careces de presupuesto para hacer todo lo que querrías o que querés saber. Entonces, más allá de la capacidad que tengan las personas, más allá de los merecimientos de las personas, el concepto de full life aplica al servidor público. Y un servidor público, un verdadero servidor público, tiene que ser full life. Y eso hace incompatible cualquier otra actividad. Y esto yo lo hago extensivo hasta para el doctor Tabaré Vázquez, cuando seguía atendiendo en su clínica oncológica. Pero debo reconocer que el doctor Tabaré Vázquez lo que hacía era el seguimiento y el acompañamiento de sus pacientes, de gente que ya los venía tratando. Y me imagino lo que significaría para ellos, en una situación extrema, donde sabes que la batalla está más perdida que ganada, que el presidente de la República te destine unos minutos para tratarte. Entonces son situaciones diferentes. Ahora bien, ¿sabes lo que pasa también, Fernando? Las posiciones como la de los presidentes de los entes o de los servicios descentralizados son posiciones altamente exigentes, son posiciones que requieren una competencia profesional probada, que requieren una habilidad en conceptos de inteligencia emocional y una habilidad en competencias blandas que no todo el mundo tiene y que seguramente el doctor Danza las reúna.
Lo que es absurdo es que se le pague 120.000 pesos 130.000 a esa persona. Ujú. Entonces, si esa persona ya venía ganando 500.000 pesos e incorpora un sueldo de 130.000... Por eso te iba a decir, es absurdo en comparación con lo que paga el sector privado. Exacto. Entonces, lo que tendría que ser para exigir, más allá de que ya se exige de varias maneras, ¿no? El código las normas de ética en la función pública aprobadas durante el gobierno del doctor Valle siguen vigentes. Y también tienen que ver con el espíritu de no competir. ¿Cómo hace una persona para ser autoridad de los servicios estatales de salud y estar brindando consultas o asesoría en servicios privados de salud que compiten con el sistema público o que le prestan servicios? Mirá, es una frontera que no hay que cruzar. Y cuando vos arrancás en todo esto, es un tema económico. Es el mismo tema económico que hace que autoridades que vienen de organismos internacionales asuman en un gobierno y cuando asumen dicen yo igual dentro de 5 años voy a volver al organismo internacional. Entonces, ¿para qué viniste? No, vine a dar una mano a la... No. Acá hay que pensar en largo plazo, no por 5 años. Y no podés declarar que vos entrás a la función pública para irte a un cargo internacional después. Todas estas patologías, todas estas cosas tienen que ver con lo que hablamos siempre del cortoplacismo, el cortoplacismo estructural, ya no en lo que ocurre en las conductas oportunistas de la gente. Sí. Estructuralmente estamos en el corto plazo y no valoramos, porque claro, no le puedes pagar a cualquier político frustrado que no llega a diputado, que no llega a senador, que no llega a intendente, no le puedes pagar una fortuna porque no se lo merece. Y tenés que colocar a los militantes. Entonces, personas valiosas, personas que evidentemente son reconocidas en el ambiente privado, no son atraídas al sistema público, salvo que por la teoría de la agencia vos las compenses con un montón de otros conceptos o que seas laxo en cuestiones éticas. Entonces, atrás de lo que hay, atrás de lo que sucede en la situación esta que se está discutiendo, hay un aspecto formal y hay un aspecto moral y ético. El aspecto formal se podrá discutir si es o no el prestador privado de salud es competidor o es proveedor de los servicios de salud del Estado, claramente lo es. Se podrá discutir si estás más cerca o más lejos de la decisión. Se podrá discutir si vos como médico consultante no tomás la decisión de alquilar un CTI, sí, pero tenés relación con el privado. Tenés una relación profesional y con horarios con el privado. Y nadie escupe la mano del amo. ¿No? Tú no hablas mal de tu patrón si querés seguir trabajando ahí. Entonces, ahí hay una línea que se cruza. Después está el tema de la dedicación. Yo no dudo que... Yo también soy multitasking. Pero ¿sabés qué? Hay tema de prioridades. Cuando vos sos servidor público, tenés que dedicarle todo tu corazón, toda tu mente, todo tu tiempo, toda tu responsabilidad al servicio público. Por eso el servicio público es tan desgastante y por eso es tan severo con las personas. Porque paga poco y exige muchísimo. Y como paga poco, los más valiosos no se acercan o se acercan circunstancialmente. O los más valiosos se acercan y cuando ven la pisada y ven que no hay un reconocimiento suficiente, se van y no vuelven. Y entonces estás dejando el lugar para cada vez más mediocres. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque los partidos políticos se financian con los cargos públicos. Se financian con la contribución que el cargo público designado por un sector hace a su sector o a su partido político. Eso es lo que está radicalmente mal. Entonces, la madre de todos estos problemas termina siendo de nuevo lo que venimos hablando, del financiamiento de los partidos políticos. Pucha, al presidente de ACE, al presidente de ANCAP, al presidente de UTE, al presidente de Antel, hay que pagarle con el equivalente de lo que cobran las mismas posiciones en el sector privado. Y les aseguro que no todas las instituciones públicas tienen equivalente en el sector privado. Porque equivalente a ANCAP no hay. Equivalente a ANCAP en el sector privado no hay. Equivalente a UTE, pocos. Equivalente a ANCAP,
a Antel tenés 2 empresas que hacen menos que Antel. Y estoy seguro que sus ejecutivos ganan bastante más que los ejecutivos de Antel. Y muchísimo más que el presidente o los directores de Antel. Es como en algún momento, hace muchos años atrás, se discutió sobre si los ediles tenían que ser honorarios o no. ¿Se acuerdan que se planteó una reforma constitucional que no salió para que los ediles fueran remunerados? Sí. ¿Ah? Sí. Y ahora se está discutiendo si los ediles tienen que tener ¿cuántos? ¿750 boletos? 750 boletos de transporte. Pero digo, lo tienen que repartir en toda la familia y todo el barrio, ¿no? ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, ponerle que gaste 72, gaste 2 por día. 60, Gasta 60 por mes. 100, 750. Si tiene que tomar 2 hombres, 120. No, es el mismo. Boleto de 2 horas, es el mismo boleto. Ah, es el mismo boleto. Claro. Hace años. ¿No? Pero, a ver, entonces a ver, hay cuestiones... Agustín, cerrá el micrófono. Hay cuestiones individuales que hacen a las personas, que hacen a las decisiones o a las exposiciones de las personas que son de recibo. Pero en realidad hay que tirar un poquito, hay que ver abajo de la punta del iceberg qué es lo que está abajo, ¿no? Y de nuevo llegamos a que las personas valiosas... observen los últimos 30 años, presidentes de entes, y traten de poner la mano en el corazón los que ustedes consideren que eran valiosos, que eran personas, que eran ejecutivos preparados. Sí. Pregúntense si volvieron. Pregúntense todo lo que se fueron. Si volvieron. No vuelven. No vuelven. Urmendi. No, Urmendi por una emergencia y porque tenía... Tuvo la presidencia Antel. Bueno, está. Ponele, hay gente que... Fue una emergencia, ¿no? La Sí. situación de Antel, el plan del presidente de la calle era otro para Antel y no salió. ¿Ah? Y yo tuve que hacer ese interinato hasta que Gabriel asumió, y Gabriel porque tenía ganas de volver al servicio público y a la actividad política porque es innato en él. Sí. Y decía, si el presidente me llama no le puedo decir que no. Estuvo 2 años también, ¿no? Sí, cierto. Pero bueno, el que asume sabe. Yo me acuerdo de haber hablado una vez con Ferrer, el presidente del Banco República, y para tomar la decisión consultó a su familia y les dijo, voy a perder de ganar X. Mucho dinero. Mucha guita. Voy a perder mucha guita, pero el presidente me confiere el honor de presidir el Banco República. Por lo tanto, ¿qué les parece? Y decidió ir al Banco República perdiendo mucha guita. No se quedó con 3 laburos más. Fue a presidir el Banco República. Que quizás sea la opción, o como tuvo que tomar opción Viera, después que saltó la liebre, ¿no? Viera en colonización. Sí. No puede ser juez y parte. No podés ser colono y presidente de colonización. No podés. Elegí una, le dijo Orsi. O sos colono o sos presidente de colonización. En este caso, puede ser juez y parte. Puede estar en ACE y puede estar en 4 mutualistas y cobrar un subsidio de la ANI. No es el mismo criterio que el presidente Orsi está manejando con Viera que con Danza. No es el mismo criterio. Seguramente la idoneidad tampoco sea la misma. Pero no está midiendo con la misma vara. No, y aparte, yo estoy de acuerdo con lo que decís, Alejandro. También es verdad que en el mundo lo normal es que la función pública pague menos que la función privada. Y no pasan en países solamente en países del tercer mundo o países en los que no puedes comparar. Yo qué sé, pasa en Estados Unidos, por decirte algo. Los cargos públicos pagan menos que cargos similares en la función privada. Capaz que la brecha no es tan grande. Pero es que los hay cargos similares. Hay cargos similares y hay cargos que son infinitamente más grandes. O sea, estamos hablando de salarios mensuales de millones de dólares en corporaciones internacionales. No, pero incluso yo qué sé, los fiscales son abogados y ganan menos, muchísimo menos que un abogado trabajando para una firma, para un bufete y transformándose en persecutor, ¿cómo es? Defensor. Vos tenés esos casos, pasa todo el tiempo, eso es verdad también. Yo entiendo que si queremos a los mejores, les tendríamos que pagar como a los mejores.
también es verdad que la lógica privada y no tiene, o sea, va por otro camino. Es muy difícil que un Estado pueda pagar. Gana mucho más un senador que el presidente de un organismo público. Sí, Mucho más. Capaz que los organismos, es verdad, capaz que los organismos los organismos están muy atrás, es verdad. Capaz que están muy atrás y ese caso en particular está muy atrás. Pero siempre vas a tener que en la órbita No, pero una pública cosa, a ver, lo que pasa es como todo. La función pública tiene dos partes. Tiene una parte, por lo menos como lo viví yo y como lo siento yo. Hay una parte de orgullo, hay una parte de honor, de la distinción que te confiere el presidente de la República, tu sector político, el Senado de la República cuando aprueba tu venia. Hay una parte de orgullo, de honor, hay eso genera un determinado compromiso, y está después la parte económica. ¿Tá? Yo lo hablé con Salvador muchas veces, porque teníamos mucha afinidad en esas cosas y pensábamos lo mismo. Y claro, no es solamente la parte económica. Yo también tuve esa conversación con mi familia y la conversación... Y la responsabilidad. Salvador tuvo la suerte de estar en una organización muy compleja y con tantas ataduras de manos que ustedes no se pueden imaginar. O sea, cuando yo hablaba de las decisiones de los directorios, ¿no? Salvador me decía, al directorio del Banco de la República, por estatuto, o sea, por ley, tiene que llegar todas las compras, entre ellas la de papel higiénico. Vos decís, eso no es lo que hace un director de un banco privado, que cobra 3 veces más que lo que puede cobrar el director en el Banco de la República. A mí me tocó una empresa con muchísima exposición pública. Y aparte yo asumí el compromiso de la transparencia activa de la función pública. Por lo tanto, a mí me expuso muchísimo eso. Y yo en aquel momento hablé con mi familia. Digo, esto no es un tema económico, es un tema de así es como siento que tengo que servir al país por todo lo que el país me dio. Va a ser esto, no va a ser más nada, no voy a hacer otra cosa, pero aténganse, me van a pegar por todos lados. ¿Tá? Y exponés la persona. Pero eso es una decisión personal, Fernando. La persona elige hacerlo o no. Por supuesto. Sí, entonces, si vos me preguntás si lo voy a hacer de nuevo, yo te digo no. Y no, Sí. ¿qué querés que te diga? Ahora, si me pagan el doble de lo que me pagaban, y capaz que lo empiezo a pensar. Capaz que sí. Capaz que lo empiezo a pensar. Sí. Aunque la exposición también puede ser carísima. Me imagino que hay un tema de currículum también, porque haber pasado de ser presidente de determinadas empresas o determinados entes, bueno, también En tu carrera profesional, claro. en tu Sí, carrera pero profesional te ponen una ¿sabés qué cocarda. pasa? Que de repente te ponen una orden política por encima de tu decisión técnica y terminás también siendo responsable de la orden política, aunque esté errada. Y sí. Entonces es la cara visible. No me lo vas a decir a mí que renuncié por eso, Y ¿no? bueno, por eso, el costo... Bueno, pero eso son decisiones personales. Vos renunciaste, hay otros que no renuncian, agachan la cabeza y siguen cobrando. Son decisiones, y yo no denuncié por ninguna cosa que fue, por una cosa de inconveniencia en largo Sí, plazo, sí, o claro. por el modo en que se procesó, básicamente. Hay otros que dan un aval por la orden por teléfono y porque te meten el peso, ¿no? Sí, señor. Digo, Sí. y personas de bien quedan involucradas en situaciones por ese peso que le metieron al presidente del Banco de la República, ¿ah? Para hablar sin gregre. Sí, porque ser libre y moralmente limpio a veces es caro. Exacto. A veces es caro. Exacto. Entonces, Es más gratificante, pero volviendo al... Pero lo que importa es el juez interior, Sí, claro. Fernando. Lo que les importa a algunos, a otros no. Lo que importa, bueno, a mí me importa mucho. Bueno, El juez yo sé. interior es lo que más importa. Yo sé, sí, pero no a entonces, cuando vos tenés un determinado nivel de gasto en tu familia y te piden la función pública, o renunciás a ese nivel de gasto o pones condiciones. Y bueno, y quizás lo que estemos viendo es eso, es condiciones. Mirá, no me toques todos estos otros kioscos, porque yo en estos kioscos gano mucho más que lo que me vas a pagar vos. El juicio moral corresponde a cada uno de los ciudadanos que esté analizando. Bueno, pero la legalidad. La moral está en el que ofrece el cargo también. Dice, no, mirá, si no estás dispuesto a renunciar a todos los kioscos, yo no te puedo poner presidente de ACE. Pero está en el que toma la oferta y en el que hace la oferta. Y a veces el que hace la oferta, un corruptor es mucho más corrupto que un corrupto. Sí, claro. Sí. El corruptor es el peor. El corruptor es peor que el corrompido, claro. Bueno, exacto. Entonces, Sí. acá hay un corruptor.
Acá hay un corruptor que le está permitiendo a Danza, Vos no sabés sé que- si hablar de corrupción en No, este caso. no sé si es un tema de corrupción. No, pero- no sé si es corrupción, pero es saltearse una enorme cantidad de pasos legales y constitucionales. Pero vos, ya que hablaste de Y corrupción. morales. ¿Sabés que ya que hablaste de corrupción, y viene al caso que estamos hablando, aunque no sea un hecho de corrupción, puede ser un hecho de cuestionable ética o moralidad, como quieras llamarlo. Pero además de corruptor y corrompido, hay un tercer actor, que es el silencioso y que es peor que los otros dos, que es el corruptente. Es el que permite que se generen ámbitos de corrupción. Es el que habilita que se pongan en contacto un corrupto con un corruptor. El corruptente en los sistemas de gobierno que tenemos nosotros termina siendo el Estado cuando da vuelta la cara porque a un amigo le están pegando en el flanco más débil. ¿Tá? Pasó en colonización, pasó en vivienda, pasó en la OPP, pasa ahora en ACE. A ver, puede haber pasado en el pasado también, ¿eh? No, Sí. no es un tema de... ¿Qué ocurre? Cuando los amigos políticos defienden lo indefendible, y lamentablemente se demostró en el caso de Cairo y en el caso del Instituto Nacional de Colonización. Las dos personas están fuera de la conversación. Pero en los primeros momentos hubo actores que defendieron a capa y espada lo indefendible. La primera reacción es la defensa. Entonces, yo no digo Y la que... rendición ante la evidencia de los hechos. Y yo no digo... Pero no se habla más después de ese tema, ¿no? No, No se vuelve a hablar del tema. no. Y si se pudiera volver a hacer, se vuelve a hacer. Y quizá en lo que estemos es en una cuenta corriente de cuántos soldados tengo caídos y cuántos voy a dejar caer. Y de hecho, y eso es lo que está mal. se mantiene. Entonces, ¿qué ocurre? En este momento el sistema político termina siendo corruptente de una situación que es de dudosa ética profesional. Y ahí es donde los ciudadanos tenemos que reclamar, che, esto no puede. Y no es porque una persona gane mucho o gane poco. No, claro, no está ahí. ¿Está? No está ahí. Ahora, yo te aseguro, si los cargos en el Estado fueran más profesionales, los cargos en el Estado fueran mejor valorados desde el punto de vista político institucional, no político partidario, ¿tá? Y dijeras, pucha, al presidente de la ANEP es la empresa pública más grande del país. A ver, no hay muchas empresas en el país que tengan la cantidad de sucursales que tiene la ANEP y que tengan la cantidad de empleados y de clientes directos que tiene la ANEP. Se lo escuché decir 1000 veces a Robert Silva y a Ernesto Talvi. ACE es la mutualista más grande del país. Sin duda. Y tiene un montón de peso sobre sus espaldas que la hace compleja. El grupo ANCAP es el grupo más grande, el grupo económico más grande del país. Factura 4.000 o 5.000 millones de dólares por año. Porque además de los combustibles tiene todas las empresas vinculadas. Las tendrá que tener o no, tendrá que dedicarse a todo lo que se dedica, no importa, pero hoy lo tiene. ¿Tá? Esas posiciones son posiciones muy importantes y además inciden, las dos primeras, en la calidad de vida de la gente. La tercera, en la calidad de vida a través de la economía. Vaya si serán importantes. Entonces vos no podés descuidar la selección de personal para los puestos claves, para esas posiciones. No te puedes quedar con el refugo, Fernando. Y lo que nos pasa en el Estado uruguayo es que cuando vos, lo vivimos en ANCAP un montón de veces en el 2023 y 2024, hacíamos concursos y hacíamos el mayor esfuerzo posible para que la oferta laboral fuera atractiva y se nos presentaba menos gente que la que necesitábamos. Para los cargos sin calificación, miles. Había que filtrar por sorteo para que después pasaran al concurso. Pero para posiciones técnicas un poco más elaboradas, un poco más profesionales, llamábamos, no sé, para poder 6 cargos de vacante de ingeniero y se presentaban 4. Y cuando tú veías el currículum de esos 4, dejaban bastante que desear. Me imagino. ¿No? Termina siendo el refugo. No es genérico, no es siempre así, hay gente muy valiosa igual, pero ¿sabes lo que sucede? A los mejores no los atraes. Entonces, si no los atraes en posiciones intermedias, imagínate lo que es en las posiciones de dirección. No. Ingeniero, agotamos el tiempo disponible, son las 11 de la mañana y 3 minutos. Muy bien. Ha sido muy rica la conversación, hay mucha gente enganchada, lamento no haber podido compartir más cantidad de mensajes, hay muchos, los leemos todos igual, los fuimos leyendo internamente.
A todos aquellos que no pusieron el like y que estén ahí, háganos el favor y regálennos un like que nos ayuda a posicionarnos con Mr. Algoritmo, con Juan José Algoritmo. Cerramos por acá. Sí, señor. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vemos la semana que viene. Nosotros mañana con Sin Vueltas de miércoles. Hasta mañana. Chau, chau, gracias.